Mi nombre es Ángela Lucía Baloco, soy egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Hasselt y soy investigadora asociada del grupo NYSORA. Hoy vamos a hablar de la zonoanatomía del miembro superior, específicamente para cirugía de hombro y del codo. Me pareció importante empezar, para poder hablar de la zonoanatomía tenemos que revisar la anatomía. Esta es una ilustración para que repasemos la inervación del hombro. Como pueden ver, hay dos nervios que son los nervios más importantes que tenemos que cubrir. Son el nervio supraescapular para la parte posterior de la articulación, el nervio axilar para la parte anterior y también hay unos componentes de los nervios pectorales y el músculo cutáneo. Estos nervios son ramas del plejo braquial. El plejo braquial está compuesto por los ramos ventrales de los nervios espinales desde C5 hasta T1. Aquí les he nombrado nuevamente el origen del nervio supraescapular, de los nervios pectorales y del axilar y el músculo cutáneo. Como lo saben, el plejo braquial se puede bloquear en diferentes niveles, que son los que vamos a discutir a continuación. Vamos a empezar por el bloqueo interescalénico. El bloqueo interescalénico está indicado principalmente para cirugías del hombro. También se puede utilizar para procedimientos del brazo y de la clavícula. Como pueden ver, no cubre solamente la piel, sino también el músculo y el componente óseo de la articulación del hombro. Para realizar este bloqueo, el paciente lo deben posicionar en supino con la cara girada hacia el lado contralateral del lado a bloquear. Estos son los reparos anatómicos muy importantes en tener en cuenta porque nos van a orientar en la posición del transductor durante la realización del procedimiento. Entonces, con el transductor en posición transversa sobre el cuello, las imágenes ultrasonográficas importantes para reconocer inicialmente son los músculos escalénicos. Estos son el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Entre los músculos tenemos el espacio interescalénico donde estarán los componentes del plejo braquial importantes para bloquear. Son estructuras hipoecoicas redondas, los músculos también son estructuras hipoecoicas y son pues nuestras estructuras de interés. Les traigo un video que traduce estas imágenes sonoanatómicas en patrones ilustrados para que puedan aprender y reconocer un poco más fácil las estructuras. Entonces, como pueden ver, estos son los músculos escalénicos y entre los músculos tenemos los componentes del plejo braquial. Esto es para un bloqueo interescalénico. Luego la aguja la podemos insertar en plano desde posterior hacia anterior, alcanzando este espacio entre los músculos donde vamos a colocar el anestésico local. Vamos a seguir con el bloqueo supraclavicular. Volvemos a nuestra imagen anatómica referencia del plejo braquial y esta vez vamos a hacer el bloqueo a nivel de los troncos y las divisiones. Como pueden ver, con el bloqueo interescalénico y el supraclavicular, cubrimos estos nervios de interés para la articulación del codo. Esta imagen anatómica la traigo porque es importante recordar, nunca olvidar, que al nivel supraclavicular podemos encontrar muchísimas estructuras vasculares. Entonces, escanear previamente es muy importante, utilizar el color Doppler también es muy importante. En caso de que se lleguen a encontrar un patrón con muchas estructuras vasculares, es, digamos, recomendable evaluar el uso de una técnica diferente. El bloqueo supraclavicular está indicado entonces también para cirugía del húmero, del codo, antebrazo, mano y también el hombro. Esta es un área de la piel que no vamos a cubrir con ningún abordaje del plejo braquial porque es un área que está inervada por el intercosto braquial, que es un nervio que se origina del primer nervio intercostal. Para realizar un bloqueo supraclavicular, la posición del paciente también es en supino, con la cabeza girada hacia el lado contralateral
y tenemos las mismas estructuras de interés para orientar la posición del transductor. La posición también es transversa, pero sobre la clavícula, y el punto de referencia aquí es la arteria subclavia. Que está localizada aquí, es una estructura hipoecoica que la van a ver pulsátil, con los elementos del plejo braquial localizados al lado lateral. Es importante cuando tengamos este patrón ultrasonográfico que podamos conservar la primera costilla justo debajo de los elementos. Nos va a dar una seguridad en el momento de ingresar con la aguja porque la pleura, como pueden ver, está localizada justo debajo de la costilla. Nuevamente el video que traduce este patrón ultrasonográfico en ilustración para que podamos ver bien qué hay detrás de esta imagen. Los elementos del plejo braquial rodeados de una fascia, la arteria subclavia, la costilla y la pleura. Para realizar el bloqueo, entonces la aguja se inserta también en plano de lateral hacia medial y la idea es alcanzar o perforar este plano facial que encierra o que contiene a esos elementos del plejo braquial donde vamos a poner el anestésico local. Para continuar con las siguientes técnicas, es importante también entonces recordar la inervación del codo. El codo se encuentra principalmente inervado por el músculo cutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. Todos estos son ramas terminales del plejo braquial. Entonces, el bloqueo infraclavicular o costoclavicular está ubicado a este nivel, debajo de la clavícula, donde encontramos los cordones del plejo braquial. Aquí, como podemos ver, ya perdemos uno de los componentes importantes para la inervación del hombro y por lo tanto puede ser una técnica utilizar para este tipo de cirugías, pero con una eficiencia analgésica un poco menor en comparación con el supraclavicular y con el interescalénico. Entonces, las indicaciones principales, como pueden ver en esta ilustración, son más cirugías del brazo, del codo, de la muñeca y de la mano. Nuevamente, el área que tenemos que cubrir adicionalmente que no proviene del plejo braquial. La posición del paciente es en supino, con el codo doblado más o menos a 90 grados para estirar la fascia de los músculos pectorales y facilitar la visualización ultrasonográfica de nuestras estructuras de interés. Esta es la anatomía debajo de la técnica infraclavicular, donde colocamos el transductor más o menos a este nivel para visualizar la arteria axilar y los elementos del plejo braquial que, como pueden ver, a este nivel se dividen y rodean completamente la arteria. El transductor se posiciona entonces en una orientación sagital. Nuestra estructura de interés es la arteria axilar y tenemos los cordones del plejo braquial localizados lateral, posterior y medial a la arteria. Encima tenemos los músculos pectorales mayor y menor. Nuevamente, el patrón ultrasonográfico traducido en ilustración que nos muestra cómo es la ubicación de los cordones alrededor de la arteria. Para realizar este bloqueo, entonces la aguja se inserta en plano desde superior hacia posterior y la idea es posicionar la aguja entre la arteria axilar y el cordón lateral para poner allí el anestésico local. Para el abordaje costoclavicular, la posición del transductor cambia ligeramente. Quiero que observe muy bien que el plejo braquial se aplasta un poco para pasar debajo de la clavícula y justo antes de que se divida y rodee la arteria, está ubicado, todos los cordones están ubicados a un lado de la arteria axilar. Y esto es lo que reconocemos en el diferente patrón ultrasonográfico. Entonces, en el infraclavicular están todos alrededor, pero en el costoclavicular los cordones están localizados justo lateral antes de que se distribuyan alrededor de la
de la arteria axilar. Nuevamente, entonces, podemos ver cómo es esto en ilustración. Todos los cordones al lado lateral de la arteria axilar. Para realizar entonces un bloqueo axilar, ya estamos hablando de los componentes distales. Esta ya no es una técnica que utilizaríamos para cirugía del hombro, sino más para el codo, el antebrazo y la mano. Esta es la inervación, pues, o el bloqueo que conseguiríamos con un bloqueo axilar. La posición del paciente es la misma en supino, con el codo doblado a 90 grados, para tener libre la zona de la axila, que es donde vamos a colocar nuestro traductor. La anatomía, entonces los elementos terminales del plejo braquial están todos rodeados por esta fascia, que es la fascia que vamos a alcanzar y perforar con nuestra aguja para realizar este bloqueo. Estructuras de interés, principalmente entonces la arteria axilar, con el transductor colocado de forma sagital sobre la axila. Entonces, arteria axilar, estructura de interés, el tendón y los elementos del plejo braquial que estarían todos localizados por encima. Es importante antes de realizar un bloqueo axilar, hacer un escaneo dinámico porque en esta área hay una variabilidad anatómica importante. Entonces, no siempre vamos a tener el nervio mediano encima de la arteria y el ulnar y el radial al lado. O sea, esto tiene bastantes componentes y puede variar mucho de paciente a paciente. Entonces, escanear previamente, tratar de identificar qué nervio es cuál, es importante antes de decidir cómo vamos a dirigir la aguja para realizar esta técnica. Nuevamente les traigo entonces la anatomía inversa que traduce estos patrones ultrasonográficos. Este es un ejemplo entonces de un abordaje. En este ejemplo particular, todos los nervios están muy cerca. Entonces, mediano, ulnar y radial están cerca y con una inserción de la aguja es posible que sea suficiente cubrir todos los componentes para realizar un bloqueo axilar. El músculo cutáneo casi siempre está de forma separada y requiere una inyección adicional para que lo podamos bloquear. Muchas gracias.